Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. En la ESAP Territorial Valle del Cauca, la formación en administración pública también se construye desde áreas fundamentales como las matemáticas, la estadística y el análisis de datos, herramientas clave para la toma de decisiones en lo público. Hoy nos acompaña un docente que desde estas áreas aporta la formación de profesionales capaces de interpretar información, analizar contextos y enfrentar los retos de la gestión pública con criterio técnico y ético. Para comenzar, le pedimos que se presente y nos cuente sobre su experiencia en la Territorial Valle del Cauca. Carlos Hernán Fajardo Toro, soy proveedor de planta de aquí de Valle. ¿Hace cuánto trabajas en la Territorial Valle del Cauca? Desde 2022. ¿Qué clases das? Matemáticas 1, 2, estadística 1, 2, daba matemáticas financieras. ¿Y conectas con la matemática, con la estadística? O sea, si me gusta y tal, claro. Sí, claro. Hay materias que se ven como requisito obligatorio y otras pues que la verdad como que le marcan la cabeza a los estudiantes. En su caso, ¿en qué momento su materia deja de ser teoría y empieza a sentirse como algo que el estudiante sí o sí va a utilizar en la vida real? Pues lo que pasa es que eso depende mucho de lo que uno enseñe, pero es que matemáticas y estadística tienen un problema muy serio. Y es que una cosa es la mecánica y otra cosa es la aplicación. ¿Qué quiero decir? No, pues la aplicación es importante. Pero a veces vos puedes explicar la aplicación, pero si no se entiende la mecánica, no se entiende la aplicación tampoco. O sea, yo te puedo decir para qué sirve, pero si no entiende bien la mecánica, no sabe cómo aplicarlo en ese para qué sirve. Y normalmente pues responden a problemas de naturaleza compleja, muchos de ellos, o problemas más avanzados. Entonces, realmente en las clases que estamos dando, que las clases que se dan primero son de fundamentación. Entonces, haciendo una analogía, es como cuando a los pelados les enseñan a jugar fútbol y entonces les enseñan a lanzar con un balón medicinal o los dedican con balones más pesados a patear. Eso no quiere decir que le enseñen táctica dentro del partido, sino que son fundamentaciones. Lo mismo pasa con estadística y matemáticas. Entonces uno trata de mostrar mucho las aplicaciones, pero primero te gastas mucho en interpretación. Entonces eso realmente se tiene que ver más adelante y en las materias que lo quieran aplicar, porque es que estadística tiene mucha aplicación, por ejemplo, cálculo, por ejemplo, tiene mucha aplicación en macroeconomía, pero él está en segundo, él no ha visto nunca macroeconomía, ni microeconomía, ¿ves? Estadística tiene mucha aplicación en todo lo que tenga implicaciones de riesgo, tiene la base para inteligencia artificial, porque si uno construye modelos, los haces con base en modelos estadísticos y matemáticos. Pero si no entendés los modelos y no entendés el sistema, no, yo te puedo dar la aplicación, pero no me entendés de qué estoy hablando hasta que te enfrentes al problema. ¿Sí me explico? Entonces hay que comprender esa separación entre que una cosa es que yo te enseñe la técnica y después más adelante se enseña la macroeconomía o los métodos o lo que haya que hacer, a que directamente yo le hable, sí, usted en macroeconomía calcula esto, en donde calcula en donde empiezan los ingresos a bajar y tal, y él no va a entenderlo todavía porque no lo ha visto. Si mañana un egresado suyo llega a trabajar en una alcaldía o en una entidad pública, ¿qué es lo primero que usted espera que haga diferente gracias a lo que aprendió con matemáticas 1 y 2, con estadística 1 y 2? Y con ciencia de datos, es que realmente al final el fuerte va a ser ciencia de datos en teoría, porque es que estas materias son un fundamento para ciencia de datos, entre otras materias. Entonces la idea se supone que es que maneje toda la parte de analítica, o sea, hacer análisis, data analytics o análisis de datos, y si eventualmente puede ciencia de datos construyendo modelos predictivos, pero fundamentalmente que aprenda a manejar, a interpretar información. Doctor, ser docente en la ESAP no es lo mismo que en cualquier otra universidad. Definitivamente no. Aquí se forma gente que va a tomar decisiones públicas. ¿Qué cambiaría usted en su forma de enseñar sabiendo eso? Esa pregunta ahí que es complicada. Porque es que hablamos de alguien que va a trabajar en un sistema complicado. ¿En qué sentido un sistema complicado? Vamos a ver honesto, mira. El sistema público
a veces lo que menos le interesa es el talento de la gente. Entonces vas a tratar de educar a la gente que tenga talento, pero para que inicialmente no vea la aplicación de su talento, sino que se proyecte después a futuro cuando ya tenga cierta posición de poder o de decisión. Y lo digo porque es que, pues, yo no puedo demostrar eso, pero es sabido que, por ejemplo, el tema de cifras y todo, muchas cosas se administran de tal manera que hagan quedar bien a la administración, que está de turno, no digo uno en particular, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo que habría que cambiar es, pero eso, primero, que tiene que entender la creación de bases de datos y cosas, porque en el entorno público las bases de datos y la construcción de todo este tipo de elementos son muy escasas. Por otro lado está el elemento ético, bien, porque en estadística el problema ético es muy serio. ¿Cómo así? Sí, uno puede manipular las estadísticas de tal manera que se vea bien cuando realmente no está tan bien o cuando uno quiere disfrazar la cifra, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay la preocupación de tratar de hacer ver bien las cosas, no de hacerlas bien. Y a veces decir la verdad de las cosas no quiere decir que sea malo, ¿vale? Entonces, el rollo es que sean éticos en ese sentido, lo cual también tenemos un problema serio en esas partes, porque además pues todo el mundo está recurriendo a herramientas de otro tipo para resolver los problemas y para hacer las cosas. Pero bueno, la idea sería que ese es más o menos el principio de lo que espero que hagan. Que lo hagan, no lo sé. Lo que yo hago realmente es que las decisiones es una mezcla entre la experiencia, el tema práctico, el tema técnico. Entonces, lo que pasa es que las cifras son fundamento de las tomas de decisiones, pero no es la decisión en sí misma. Se necesita toda esta parte de experiencia, digamos algo que no es cuantitativo estrictamente. Digamos que uno podría hablar que una decisión tiene un elemento cualitativo y un elemento cuantitativo. No me puedo quedar solo con lo cuantitativo, tampoco me puedo quedar solo con lo cualitativo. Hay ocasiones donde te toca una u otra, pero normalmente. Entonces la idea es que sepa manejar bien esa base cuantitativa como fundamento para poder, en función de su experiencia y de los aspectos cualitativos, tomar decisiones adecuadas. Eso es todo. Hay algo que uno nota de algunos profes que no solo enseñan, sino que también tienen como una postura frente a lo público. En su caso, ¿qué es eso que usted transmite más allá del contenido de la materia? A ver, respecto a lo público, lo que pasa es que yo, pues al venir de lo que era el entorno privado, manejaba una visión, ahora paso a lo público, pero hay algo que yo digo, mire, lo que pasa es que a veces han tratado de ver lo público como algo aparte, y no es aparte. Es decir, las organizaciones son las organizaciones, los procesos son los procesos, los datos son los datos. Otra cosa es que esté regida por una normativa estricta, o sea, todo lo que es lo público está regido por 2 decretos, por la norma, por la no sé qué, y eso está muy bien. Pero al final eso es como el equivalente al reglamento interno en una organización, es decir, no es más estricto, indudablemente, ¿sí? ¿Cómo así? Sí, yo en una organización puedo coger una cuenta presupuestal, quitar ese dinero ahí y asignarlo a otro lado. Aquí no se puede hacer eso porque la ley no permite. Listo, bien. Pero en general es el mismo principio. Entonces, ¿cuál es la crítica mía? A veces los administradores públicos o la gente que enseña administración pública, es la percepción que yo me he llevado, consideran que el problema de la administración pública es político y legal. Y yo no lo veo así. Yo veo que es un proceso que se rige por lo político, que equivale a la estrategia, como en cualquier organización, el plan estratégico, eso es lo que sería la política. Y bueno, la normativa interna, que son las leyes y tal. Entonces, ¿eso qué hace? Que la administración pública termine siendo como un problema de ideología y no un problema de gestión. Y eso desvía muchas cosas, ¿sí? Porque se vuelve un problema en el cual muchas veces las cosas no se hacen. No estoy particularizando en la ESAP, sino lo que uno ve en las noticias en general. No se hacen es porque al ministro o al que sea no le parece, y así no debe ser un problema de gestión. Ese es el punto, ¿ya? Por eso consideras que transmites cosas diferentes a lo que hay, pues lo intento, en el contenido de tu materia. Exacto, pero respetando, pues, que como digo, es que la administración pública es muy compleja, eso sí, yo no voy a negarlo. Lo que quiero decir es que
pues sí, que se salga de lo político y que entre en lo técnico en muchas cosas, sin querer decir que la política no forme parte, sí forma parte, pero es decir, sí, lo que importa para mí lo que importa en la administración pública no es si el que gobierna es de un partido, de otro, una ideología o la otra, es la gestión de lo que es el proceso asignado para ello, ¿sí? Entonces de pronto se vende mucho la idea de que la administración pública, entonces, bueno, no digo acá, sino para la gente afuera o para inclusive de pronto los alumnos es solo lo que va al ministro, la plaza, la no sé qué, así lo he percibido porque ellos mismos lo plantean así y nos rebelamos contra el alcalde. Yo digo, pero es que usted como administrador público puede terminar manejando pasaportes, puede terminar manejando, y eso es un problema logístico, eso no es un problema político. De hecho, pasaportes lo volvieron un problema político, pero pasaportes es un problema logístico. Servicio al cliente es un problema logístico. O sea, una cantidad de cosas que yo digo, ¿qué pasa? El sistema sanitario ahora, por ejemplo, lo volvieron un problema político y resulta que es un problema que es técnico, pero lo están volviendo político. Entonces, por eso estamos viendo, para mi concepto, el desorden que tenemos. Entonces, que ellos entiendan que eso no funciona así. Que no estoy defendiendo las EPS, estoy diciendo es, ya tienes un proceso, no puedes quitarlo y esperar a meter otro proceso porque te parece respondiendo a una ideología política y no a algo que tiene que ver con un proceso. Porque en el proceso te estás tirando un montón de cosas. Eso es lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Y que no solo eso, sino que todo tiene un principio de acción-reacción, por decirlo así, aunque bueno, no es exactamente la tercera ley de Newton que aplica para todo, pero toda acción implica una reacción, ¿sí o no? Y nada se puede hacer de golpe sin que haya una consecuencia, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Lo que digo, salud. Vos no puedes cerrar las GPS así nomás y decir, no estoy aquí haciendo campaña política, nada, estoy hablando de él como decisor se enfrenta a eso. ¿Y qué vas a hacer con los afiliados? ¿Qué vas a hacer con no sé qué? ¿Sí? Entonces hay que pensar en eso. Yo no digo que no las arrestes, estoy diciendo es que no puedes hacer eso de golpe. O muchas cosas que hacen, no, y bueno, me limito a este gobierno porque es el que está más fresco, pero en todos los gobiernos ha habido ese tipo de cosas, es decir, eso no es. No, eso es lo que yo les trato de transmitir a ellos, pilas, que todo tiene una acción y una reacción y que todo tiene que ser medido en términos de, vamos a hacer esto, vale, hágalo, pero ¿cómo lo va a implementar? Porque planeando todo las cosas igual sale mal, ahora sin planearlas ya no le cuento yo cómo queda. Y cuando transmites todas esas filosofías o analogías de cómo ellos van a administrar el recurso público, ¿hay algún momento en donde usted diga, los tengo pensando de verdad o los dejé pensando o se fueron pensando más allá? Yo creo que sí, más de una vez, porque más de uno pues también opina y protesta y está de acuerdo, no está de acuerdo, lo que sea, ¿no? Sí, en serio, yo creo que sí. Y si pudiera usted quitar una idea equivocada que los estudiantes tienen sobre el recurso público o la administración pública, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese punto que usted les pudiera quitar de sus cabezas con los que llegan la mayoría de los estudiantes? Yo no te podría decir así como qué impresión tengo de lo público con ellos a ratos, pero bueno, una sensación que yo siempre he tenido con lo público es que la gente cree que lo público es gratis y que no pertenece a nadie. Y resulta que no, ni es gratis y pertenece a todo el mundo. Entonces, que haya una apropiación del sistema como tal. Y lo que pasa es que hay otras cosas que es difícil mientras no se cambien ciertas cosas hay cosas que son difíciles mientras no hayan ciertos cambios en el Estado, creo yo. Obviamente te aclaro que no soy político, yo soy técnico, soy de ingenierías, pero como lo veo yo, a veces los méritos no cuentan, entonces muchas veces ellos no se esfuerzan en ser mejores porque los méritos no les ven fruto, y no es de este gobierno, es de todos. Pero te digo que no personalicen que es que este es antipetro, no. Sencillamente lo observo en general. Entonces, eso genera que muchos de ellos tengan una concepción de lo público que es más el contacto que la preparación. Hay algo que pasa mucho y es que cuando uno entra en una materia piensa que es solo teoría. ¿En qué momento siente usted que el estudiante le cambia el chip cuando ve matemáticas 1 y 2, estadística 1 y 2, y luego las materias que usted ha dado en algún momento como profesor, y les cambia como esa ideología de que es solo teoría? No, cuando tratas de dar los ejemplos prácticos, o por lo menos hablar de cómo es la aplicación, o el ejemplo de la aplicación en la vida real. Pero como te digo, no es tanta, además de que hay otro inconveniente en territoriales, y es que en territoriales los tiempos son muy cortos, tío.
Nosotros, por ejemplo, en Valle tenemos suerte que solo son 6 semanas, en otras zonas son 3 semanas. Entonces meter todo el programa en 3 semanas o en 6 semanas es muy pesado, sobre todo porque terminas mucho centrándote en la técnica y no en la aplicación. No hay tiempo de resolver casos, no hay tiempo de una cantidad de cosas. Muchos dicen, no, pero es que ellos son distancia y ellos tienen que ser responsables de su propio aprendizaje. Yo sí, pero es que ustedes asumen, o mejor dicho, eso se construyó bajo unas premisas muy complicadas, y es que asumen que la gente no trabaja, sino que está dedicada estrictamente a estudiar. Y eso no es cierto. Entonces, cuando eso se da, no se logran muchos aspectos. Pero, pues, ¿qué te digo yo? De pronto, cuando ya uno muestra, a ver, por decirte algo, para interpretar un intervalo, entonces uso mucho, por ejemplo, el ejemplo de las elecciones ahora. Entonces, les dije, estadísticamente hablando, según las muestras que hay, otra cosa es que esas muestras estén mal tomadas. Se dan ese tipo de fenómenos, pues es otra cosa, eso no lo puede percibir la estadística, no lo puede anticipar la estadística. Pero como está ahora, entonces les explico y tal. Entonces digamos que ahí es donde les muestro la aplicación y sirve, y ahí es donde ellos de pronto pueden ir cambiando el chip, como estás diciendo. Si su clase fuera una advertencia para el futuro profesional de los estudiantes, ¿cuál cree usted que sería esa advertencia? No, yo se las doy, y es que el futuro va a ser todo manejo de datos. Sí, el secreto va a estar en manejo de datos y grandes bases de datos. Todo el mundo cree que es manejar ChatGPT. Yo no va a ser así, porque es que el asunto es que esto es ChatGPT, o bueno, las máquinas de inteligencia artificial son como grandes calculadoras o un gran buscador, es decir, ya eso es otra discusión. Es que yo también tengo mis discusiones al respecto, porque mucha gente le está dando poderes a la inteligencia artificial que no tiene. Según eso, estamos a 3 doritos de que venga Terminator y nos acabe. Entonces, claro, vos vas a tener eso, pero que hay que entender datos y manejar datos, y no solo eso, sino aprender a pensar rápido. De hecho, ya está escrito, está haciendo estudios donde la inteligencia artificial está haciendo que la vida de los empleados sea mucho más estresante. ¿Pero por qué? No porque lo vaya a desplazar, la inteligencia artificial no va a desplazar al ser humano así nomás. Sí desplaza funciones muy automáticas. Yo sí creo que va a haber un punto en el cual los carros van a ser autónomos y todas estas cosas. Pero la toma de decisiones va a seguir siendo humana. ¿Sí me explico? Sobre todo porque la inteligencia artificial no tiene capacidad de innovar, ni tiene capacidad, bueno, no te digo, es otra discusión. Pero sí hace que tengas un volumen de información altísimo y una capacidad de procesamiento altísima que antes no se tenía. Y eso está generando estrés, porque es que resulta que el cerebro no da la velocidad que da esto para procesar, no para analizar, para procesar. Entonces, si la gente no está entrenada para manejar ese volumen de información y para manejar todas esas cosas, va a tener un problema y va a quedar desplazada en muchas cosas, o vamos a quedar rezagados en muchas cosas, o bueno, en fin. Profe, siendo sinceros, ¿qué le frustra más, que el estudiante memorice sin entender o que simplemente no conecte con lo que usted intenta enseñar? Ambas, es decir, mira, bueno, el que memorice sin entender es complicado, es decir, no se va a notar de una en mis materias, sobre todo, porque no es procedimiento, o sea, son procedimientos, pero hay que pensar en varias cosas. Ahora, cuando no conecta, lo que pasa es que, mira, digamos que terminan en ese cuento de hacer trampa con las cosas. Es decir, ¿a qué me refiero a hacer trampa? Por ejemplo, ahora estoy en un dilema complicado porque uno ve que ellos poner los talleres, poner lo que sea, entonces ya todo lo resuelven con ChatGPT, no te preguntan, no tratan, o sea, están haciendo un uso perverso de la herramienta. Entonces, hacer exámenes, a no ser que hagas el examen ahí, presencial, teléfonos fuera y ya no. El modelo de distancia implicaba que uno podía hacer pruebas online y tal, ya eso está mandado a recoger en cierta forma porque nadie está haciéndolo éticamente. Y para mí eso es sencillamente no conectar. Lo que pasa es que, mira, hay algo que no sé si los profesores, otros colegas estén de acuerdo. Realmente uno en un curso, que tenga interés un curso por una materia, normalmente 20% de los alumnos con mucha suerte, pues, el resto quieren aprobar. ¿Pero por qué razón? Porque es que además hay un problema en la cultura, no del ESAP, mundial. Una cosa que yo llamo la cultura de la certificación. La gente primero le interesa aprobar antes que aprender. Y cuando algo es complicado, entonces prefiere asegurar el aprobado para después ver si aprende. Pero si aprende, entonces se volvió una ganancia marginal, no lo importante, que es lo que te tiene que dar valor. Y cuando eso se marca demasiado,
cuando eso se marca demasiado porque algunos quieren aprender, pues genera esa falta de conexión en términos de que no me interesa solo es aprobar. Se supone que la gente tiene que ser consciente de su propio interés por volverse alguien que tenga valor y que agregue valor, pero como hemos convertido los títulos en el principio que, o sea, la gente asume que con el título viene el conocimiento y eso no es cierto. El título es un certificado que muestra que usted aprobó unos exámenes, pues no que sepa. Entonces, digamos que ahí es donde, como te digo, ambas, realmente me molesta menos que se aprenda de memoria y tal, pues, bueno. Pero la otra, la desconexión esa que se ve en eso que te digo, eso sí me genera bastante agobio, pero estamos centrando también mucho la responsabilidad en el docente y no en la responsabilidad ética del alumno en términos de que él tiene la responsabilidad de estudiar y de aprender. Pero no, se ha vuelto que es que él tiene la responsabilidad de aprobar y es que eso es muy complicado. Digamos que es una discusión, yo no sé si decir filosófica o qué, pero es complicado. ¿Y consideras que a partir de los cambios que hubo en pandemia con los tipos de clases que se estaban dando, hubo como un cambio de generación? O sea, ¿hay una generación antes y después de ese tipo de modelos que se formaron para estudiar? Yo creo en la presencialidad, pero ¿por qué razón? Porque es que en su momento, a ver, cuando yo trabajaba en una universidad que llamaba la EAN, pues tenían programas virtuales, no distancia, virtuales, que son distintos. Entonces, y se trabajaba cierta virtualidad y había, pues habían las que eran las tutorías y tal, y la gente trabajaba por su cuenta, muchas cosas y tal. Pero con lo que pasó que lo otro es virtual asistido por ordenador, es presencial asistido por medios virtuales, es decir, es que no es virtual, estás trabajando en tiempo real, presencial, solo que a través de la web. Pero ¿qué ocurre? El ser humano no maneja la concentración, la gente no atiende. Entonces, ¿qué ocurre? Además de que, en serio, es muy cansón uno sentarse 4 horas a escuchar una clase. Es que yo no voy a quitarle, yo me pongo en el plan también de estudiante y yo sentarme 4 horas a mirar una pantalla, loco. ¿Sí o no? Y donde participar a veces es un lío y donde fuera de eso no solo eso, sino que el entorno no está hecho para eso. Es decir, yo tengo suerte porque en mi casa yo tengo mi cuarto aislado para todo eso, pero hay gente que no, hay gente que tiene que hacer la clase en la sala, ¿sí o no? Entonces vos ves a los alumnos que están ahí en la sala, pero o en un sitio en donde se oye la casa, donde se oye la familia, donde se oye el perro. ¿Pero por qué? Porque te estás metiendo a su entorno, no estás en un entorno particularmente hecho para eso. Entonces ya ahí hay problemas de calidad, la gente no quiere, entonces, y eso hizo entonces fuera de eso que se hiciera más suave la cosa, o sea, los niveles de exigencia son más bajos, pero además hay algo que, mira, cuando uno interactúa con los alumnos, uno se da cuenta cuando están entendiendo y cuando no, y trata de hacer lo posible, los ejemplos, lo que sea, porque entiendan, o sea, se da cuenta de la dinámica del grupo, la virtualidad no está permitiendo eso. Entonces, para mí, la sociedad no tiene la disciplina para trabajar virtualmente, es mi conclusión después de mucho tiempo, y como te digo, yo ya estaba trabajando virtualidad 5 años antes de la pandemia. Entonces, por eso me atrevo a decir que sí, estamos teniendo una generación perdida complicada, porque es que no se puso la exigencia, ¿no? O sea, de pronto virtual, gente adulta que hace un curso y que tiene que llevar unas actividades y que cada 8 días hace una tutoría de 2 horas donde llega con unas preguntas puntuales y específicas y tal. Sí, pero un sistema a distancia sí, que la mitad son virtuales y la otra mitad no, y no hay que, sobre todo porque la gente está esperando una cátedra normal cuando vas a lo que sería una tutoría y todo. No me convence, la verdad. ¿Y no crees que ese tipo de modelos virtuales ha permitido avanzar a muchas sociedades o municipios, sobre todo aquí en el Valle del Cauca, ha permitido que muchas personas también puedan estudiar de la misma manera en que lo hacen los capitalinos? No del todo, porque es que no hay conexión. Una cosa es que, a ver, separemos 3 cosas. Hay método virtual, hay método distancia y hay método presencial. Entonces, el método virtual es que vos creas tu curso, una página web, pues no una página web, no, un curso, con unos contenidos, unas actividades, y la persona lo que hace es desarrollar todas esas actividades haciendo una cosa que se llama autoconstrucción de conocimiento. Y ellos tienen una tutoría cada 2 semanas o cada semana, depende. Y entonces ellos llegan con preguntas directas al profesor, este punto, explíqueme este concepto, tal. Ahí hay una autodisciplina, pero en distancia no. En distancia la idea es que sí, se supone que durante la semana ellos trabajan los temas y el sábado y domingo que hacemos tutoría ellos me hacen preguntas sobre todos los temas o yo empiezo a hablar de los temas y ellos sí, yo traté de hacer ejercicio y no funcionó, este ejercicio y no funcionó. Pero entonces, ¿qué ocurre?
fuera de eso lo que me decís, no, es que para los sitios lejanos, sí, para los sitios lejanos puede funcionar el modelo virtual, el modelo de distancia no estoy tan seguro, pero en teoría la gente en distancia, la que está en esos sitios lejanos, si tiene la disciplina lo puede aprovechar, pero es que hablamos de que en esos sitios lejanos la conexión es pésima, no hay equipos, no hay una cantidad de cosas, es que es unas por otras. En teoría, cuando yo me refiero a que no me convence, no es que el modelo en sí no funciona, es el mal manejo que le han dado al modelo. Profesor Carlos, muchas gracias por acompañarnos y compartir esta mirada sobre la formación en matemáticas, el análisis de datos y los retos de quienes hoy se preparan para servir a lo público. A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados con Radio ESAP. Invítenos, profesor. Los invito a escuchar Radio ESAP. Desde el ESAP Territorial Valle del Cauca continuamos fortaleciendo la formación de quienes transforman lo público. Muy buen día para todos.